Y de la nada aburrida política norteamericana, nos vamos a ir a la nada política aburrida de Israel. Claro, hay no solo temas de la política, pero son parte. Ya lo tenemos aquí hace varias semanas los días martes. Él no se dio cuenta, o sí, yo creo que sí, que casi ya establecimos un contrato informal. Claro, fue parte de esta radio en estos más de 30 años, alguien que estuvo al frente de estos micrófonos tantísimas veces. Seguro me va a recordar en qué año él tenía un programa aquí en Radio High. Vive en Israel ya hace meses. Es el director de Comunidades Plus. Me refiero al profesor Natalio Steiner. Natalio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Fue en 1992 y 93, Miguel, cuando nací a la radio, ahí en esa primera etapa muy interesante, muy desafiante en cuanto al programa. Desde el Tejado se llamaba el programa. Desde el Muy interesante. tejado, Desde el recuerdo, Tejado, recuerdo. efectivamente. Sí, Con sí. Ariel Sí. Masovetsky, entre otros. Con Ariel Mazovetsky en su momento, con el rabino Rubén Nachmanovich, Víctor Garelik, que hoy es el director ejecutivo de la DAIA en la producción. Fue un espacio muy lindo, la verdad. Pasaron algunos años, querido Natalio. Algunos años. Te vemos muy abrigado, Miguel. Están con frío en Buenos Aires. Estamos con frío acá. Hoy de verdad casi parece invierno, pero por un ratito. Ahí también me imagino casi parece verano. Sí, pero hoy realmente es un día que parece realmente primaveral. Al lado de los días que hemos venido teniendo, hay cierta baja en la temperatura, está bastante agradable. Igualmente, salir al mediodía no siempre es lo mejor ni lo más recomendable, pero realmente la gente, por lo menos yo vivo en Ranana y cuando baja un poquito el sol, ves caravanas de gente que se va a las playas de Herzliya a caminar, a bañarse, a pasar un buen momento. No nos olvidemos o informémosle a la gente que aquí agosto y septiembre son meses de vacaciones en Israel. Los chicos están de vacaciones y a algún lado hay que llevarlos a distraerse sin gastar mucho del bolsillo, que se pone complicado como en todos lados, Miguel, como en todos lados. Y esta baja de temperatura también ha traído un poco de brisa en la temperatura política, sobre todo aprovechando el receso del Parlamento, aunque me parece que sigue, ¿no? La intensidad y los temas. Relativo, Miguel. Quizás no sigue con la misma intensidad en el sentido de que al no haber naturalmente acciones parlamentarias, o no está el Parlamento funcionando con regularidad, se ha bajado un poco el voltaje. Pero las discusiones siguen igualmente en otros niveles también. El gobierno sigue dispuesto a sacar la reforma o parte de la reforma al precio que realmente sea, y la oposición endurece su posición y marca que va a haber más marchas y marchas más duras. Inclusive en este momento Netanyahu y su familia están veraneando en un moshav en el norte, un lugar muy bonito, y le complicaron el veraneo porque está totalmente rodeado el moshav de carpas de manifestantes anti-reforma. Hay un despliegue policial importante. Por ahora, a Dios gracias, está todo en paz y en tranquilidad. A propósito de Netanyahu, te quiero decir que está preparando, a pesar de esta situación interna tan difícil de manejar acá en Israel, una gira internacional muy importante para Israel. Va a visitar Chipre, país muy vecino, Grecia también, país con el cual se están teniendo acuerdos gasíferos, Turquía, la famosa visita postergada por el problema cardíaco de Netanyahu, y finalizaría en Estados Unidos en algún momento en septiembre en la reunión cumbre de Naciones Unidas. O sea que vemos que está tomando un rol de canciller, por así decirlo, a pesar de que el canciller Cohen es muy buen canciller, está haciendo un gran trabajo. Se ha firmado acá un acuerdo con un país africano quizá ignoto para la mayor parte de nosotros, que se llama Zambia, pero son los países más grandes de África y más estables, y se ha firmado un acuerdo eólico por 71 millones de dólares, donde Israel va a dotar de una tecnología importante para la producción de energía eléctrica, y Zambia simplemente lo que va a hacer es votar en Naciones Unidas en favor de Israel. Esto es lo que Israel busca con pequeños países africanos. Y a propósito, mira vos, un dato más, Miguel, Israel, te habrás enterado, estableció relaciones con un país que yo desconocía particularmente, de la Polinesia, la isla de Niue. La isla de Niue. Debería buscar un poco más de datos, un país muy chiquitito
que depende en gran parte de Nueva Zelanda, pero es interesante también porque el trasfondo es sumar la cantidad de votos mayores posibles para contrarrestar ese voto hostil, manifiesto, constante y permanente en Naciones Unidas, Miguel. Y por otro lado, claro, no es algo nuevo, lo hemos tratado, todos los trascendidos de lo que podría ser un avance más que importante de un acuerdo, tal vez con etapas con Arabia Saudita, que pone por un lado también nervioso a Hezbollah, porque esto, como todo en la región, es un tablero donde moves una ficha y se mueven todas a la vez, hay que estar siempre muy atentos, ¿no? La región es un tablero eléctrico de un edificio, es Mm. decir, bajas una térmica, tenés que subir otra térmica, a ver que no se produzca una falla eléctrica. En este caso hay cierta preocupación en la frontera norte de Israel, no solo por Hezbollah, que ya es una preocupación hace bastante tiempo, por las provocaciones que viene llevando a cabo, sino también por el Líbano en sí. El Líbano está en ciernes, no podemos decirlo, en ciernes de algún tipo de conflicto civil a propósito del hecho de que hace una semana y media hay una especie de guerra interna interpalestina en un campo de refugiados palestinos de los tantos que hay en el Líbano. El Hamas le ha pedido al Hezbollah que intervenga. Ya sabemos lo que esto significa, una pacificación de Hezbollah en un campamento palestino, nos podemos imaginar cómo va a ser. Y el gobierno libanés no interviene. Directamente, digamos, las fuerzas militares libanesas no intervienen en este conflicto interno palestino y los palestinos se siguen matando así directamente, a punto tal que países muy conservadores y con muchos intereses en el Líbano, como Arabia Saudita, como Bahrein, como Dubái, inclusive países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña, han pedido la retirada urgente de sus ciudadanos del Líbano ante el temor del estallido de algún tipo de conflicto que no podemos saber de qué dimensiones tendrá. Israel ha agrupado más fuerzas militares en la frontera norte con Hezbollah, no solamente en respuesta a las provocaciones de Hezbollah constantes, sino porque se teme que en este contexto interno de desestabilización que está sufriendo el Líbano, Hezbollah saque rédito y si bien ya es parte del gobierno, se apodere más aún del gobierno, digamos, avanzando, ¿cómo podríamos llegar a decirlo, no? Explotando la idea de que algún golpe contra Israel puede fortalecer la posición interna de Hezbollah sin llegar a una guerra. Sin llegar a una guerra porque Hezbollah no quiere un conflicto armado con Israel, Israel no quiere un conflicto armado con Hezbollah de dimensiones, pero no se puede descartar algún tipo de escarceo, algún tipo de incidente fronterizo. No nos olvidemos que Israel ha dicho ya claramente que esa carpa que está en territorio israelí fronterizo tiene que ser desalojada sí o sí, por las buenas o por las malas, con lo cual en algún momento nos vamos a enterar que esa carpa va a ser desalojada y habrá que ver la actitud de Hezbollah respecto a este tema. Pero se sigue muy de cerca lo que está pasando en el Líbano. Y si me permitís un dato más, a propósito un poco del clima, fue muy triste lo que pasó en Shabbat aquí en Tel Aviv, como ya lo sabés, por supuesto, el asesinato vil, miserable, de este guardia civil de seguridad de Tel Aviv, de este patrullero en moto que detectó, realmente detectó con una fidelidad enorme a un terrorista infiltrado que amenazaba con ir a estas manifestaciones de la calle Kaplan. Armado y podía haber hecho un verdadero desastre. Bueno, logró interceptarlo junto a su compañero, pero lamentablemente a él le costó la vida. Su compañero, como sabemos, eliminó al terrorista y el día domingo, sí, si no me equivoco, ayer se llevó a cabo el funeral, muy doloroso, un acto muy doloroso, un hombre de 42 años, tres hijas, miembro de un kibutz, se había ido el del trabajo a la mañana despidiéndose de sus hijas, de su esposa, con un hasta luego y no volvió más. No volvió más con vida. Muy doloroso. Acá cayó esta noticia realmente como un balde de agua fría. Todo atentado duele, por supuesto, pero este atentado en particular de un guardia de seguridad, que no es un policía, Miguel, ¿eh? No son policías, sino que son cuerpos auxiliares que están armados y reciben cierto entrenamiento para ayudar a la policía en algunos tipos de eventos turísticos o cuando hay mayor despliegue de vigilancia. Tuvo esa percepción que le tocó lamentablemente, fatalmente, le llevó su vida, pero cuántas vidas pudo haber salvado nunca lo vamos a saber.
Parte de la cotidianidad de Israel. Uno a esta altura, me imagino, nunca termina de sorprenderse y por otro lado, claro, del dolor que produce cada atentado, cada muerte, pero Israel vive en esa constante, ¿no? De tener que cuidarse de lo que es el terrorismo y tratar de evitar acontecimientos que nunca es posible en un 100%. Natalio, para cerrar hoy agradeciéndote desde el tejado ahí de tu casa en Ranana, Ujú. digo, algo lindo de este verano ahí en Israel, te toca más allá de las temperaturas, pero algo lindo del clima, de la sociedad, más allá de las tensiones, de la política, de las Sí. declaraciones y de los programas periodísticos. Sí, hay una muy buena noticia para los habitantes de Israel, especialmente para los habitantes del centro de Israel, la zona de Tel Aviv, Ramat Gan, Petah Tikva, Bat Yam, la zona céntrica, que es una zona altamente poblada y de alta densidad automotor. El 18 de agosto finalmente va a quedar inaugurado, sí o sí, este famoso, pues llamamos tranvía o tren ligero, como lo querramos llamar, parecido al que funciona en Jerusalén. Miguel va a tener 25 estaciones. Ya, de hecho ya se han hecho las pruebas piloto, funciona el tren perfectamente bien. Son equipos de lujo, de primera categoría, como te los puedes imaginar, con un cronograma de servicios espectacular y que realmente va a costar un poquito más que lo que cuesta el colectivo. Acá un colectivo sale 5 shekel con 50, 6 shekel. Estoy hablando un colectivo urbano, ¿sí? Urbano. Y este trencito va a costar 8 shekalim, pero lo va a tomar mucha gente porque se piensa que va a descomprimir realmente la zona. No nos olvidemos, un proyecto largamente deseado y acariciado por Israel, poder atravesar prácticamente todo Tel Aviv y gran parte de la zona de Gush Dan, como se lo conoce aquí, a través de un tranvía veloz, rápido, ágil, seguro, y al estilo del que funciona con un recorrido corto en Jerusalén y que creo que va a traer muchas satisfacciones, por lo menos la gente está contenta que ya tiene una fecha directamente de inauguración. De inauguración. Y esto va a continuar, ¿eh? Hay otros trenes de este tipo también en marcha en la misma zona. Acá el tendido de vías férreas es una constante, es una permanente en todo el país y te enterás todos los días de nuevas modificaciones, ramales que se extienden, que llegan. En ese sentido, el tren es una maravilla en Israel, realmente muy, muy impactante. Cerramos con una gran noticia, muy esperada, mucho tiempo llevó, pero finalmente el 18 de agosto de Dios mediante se va a decir Sheheyanu, es decir, la bendición de que se llegó Ujú. finalmente a esta realidad del tren ligero en Tel Aviv y la zona centro del país. Natalio, agradecerte, desearte lo mejor, disfruta del verano, más allá, apaga un rato los medios porque es la mejor manera de disfrutar de vez en cuando la vida. Sí, es cierto, Miguel. Vamos a tratar de hacerlo. No es tan fácil, tan sencillo. Uno sigue todavía como Leja Dash haciendo algunos trámites que no son fáciles, pero se va avanzando y uno se va aclimatando aquí también Sablanut, lentamente. Sablanut, la palabra que Sí, ya sí. sabías de antes. Es lo que dicen acá todos los israelíes, pero no tienen muchas sablanut ellos. Son bastante nerviosos. Pero bueno, Aclimatarse, querido, y a gritar así lo es. que haya que gritar a veces. Un abrazo y Así es. gracias. Gracias por todo, que estén muy bien, ¿eh? Saludos a Natalio toda la Steiner, audiencia. igualmente. Natalio Steiner, desde Ranana con este informe de lo que es noticia en Israel. Ya sabe, la buena, finalmente el tren ligero esperado por años, es una realidad en Tel Aviv y el centro del país.